problema de la base empírica, de lo que es lo empírica. El sistema me dice que tengo audio, pero siempre tengo como la persecuta de no saber si ustedes me están escuchando. ¿Se escucha, no? Sí, profe, se escucha. Perfecto, gracias. Gracias, Diana. Bueno, vamos a ver acerca de cómo se justifican los enunciados básicos, que eran estos enunciados que son enunciados singulares, existenciales, y que se proponen para describir aquellos eventos observables que refutarían la hipótesis si se cumplieran, ¿no? A ver, la primera, los enunciados básicos se justifican, los enunciados y todos los enunciados se justifican a partir de sus relaciones deductivas con otros enunciados. Esta es una que habría que elegir, ¿sí? Todos los enunciados para Popper se justifican a partir de relaciones deductivas con otros enunciados. Sabemos que eso lo hace porque, digamos, pese a que eso lleva a una regresión al infinito, Popper se inclina por esa solución porque rechaza, por un lado, el psicologismo, al que conduce justificar los enunciados por medio de la experiencia, y también rechaza aceptarlos directamente, ¿no? Los enunciados se justifican a partir de sus relaciones deductivas con otros enunciados, pero esta es una de las tesis de Popper. Sin embargo, los enunciados básicos, esas relaciones deductivas se extienden hacia el infinito y no permiten zanjar la cuestión. Entonces, para eso dice Popper que los enunciados básicos se justifican a partir de acuerdos subjetivos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cada uno hacía una observación, cada científico hacía una observación, y a partir de su experiencia perceptiva decidía aceptar o rechazar el enunciado, y entonces asentía o no al enunciado, y cada individuo hacía eso y entre todos se ponían de acuerdo. ¿Los enunciados básicos son irrefutables? No, no son irrefutables. Se pueden contrastar y ser refutados. ¿Cómo? Usando otros enunciados básicos. Esta tercera, ¿no?, también es correcta. Los enunciados básicos no pueden justificarse con observaciones porque esto supone caer en el psicologismo. También es correcta. Popper no acepta que se justifiquen con observaciones porque sería justificar enunciados con cosas que son de otro orden, de un orden distinto al de los enunciados, que son las observaciones, ¿sí? Eso sería caer en psicologismo. A ver, los enunciados básicos no pueden justificarse con observaciones porque estas son subjetivas también, ¿no? No se pueden justificar con observaciones porque son subjetivas. Digamos, parte de la ventaja de evitar el psicologismo es que se evita mezclar cuestiones subjetivas con cuestiones objetivas, como son las relaciones lógicas o relaciones deductivas, con los otros enunciados, que es el modo privilegiado que sostiene Popper. Los enunciados básicos se justifican con la observación y la experimentación. Eso es lo mismo que observaciones, ¿no? Son experiencias perceptivas y supondría caer en el psicologismo. ¿Dudas, consultas sobre esta? No, profe. Muy bien, paso a la que sigue. Determine si cada una de las siguientes afirmaciones corresponde al inductivismo crítico, al falsacionismo o a ninguno. O sea, Hempel, Popper o ninguno. ¿Sí? Bien. Las hipótesis se generan a partir de reglas mecánicas inductivas. ¿Sí? Uno podría pensar que lo dice el inductivismo crítico, pero solo podría pensar eso si no leyó nada, si no sabe nada del inductivismo crítico. Las hipótesis no se generan a partir de reglas mecánicas inductivas, no se generan a partir de reglas mecánicas de ningún tipo. Y esto lo explica claramente Hempel cuando dice que, bueno, él critica esos pasos de Wolf, ¿no? Lo vimos en clase con mucho detalle y está también en el video, así que si tuvieron dudas, revisen en el texto de Hempel y en el video.
Cada corroboración incrementa el grado de probabilidad de la hipótesis. ¿Esto quién lo diría? El inductivismo crítico no usaría el término corroboración, porque ellos son confirmacionistas. El falsacionismo no usaría la idea de incremento de probabilidad, porque eso es inductivo, pertenecería al inductivismo. Entonces va ninguno. Las contrastaciones favorables, acuérdense, bueno, esto ya es recontra sabido, pero lo recuerdo una vez más para que lo tengan bien presente. Los términos corroboración, verificación, confirmación, contrastación, tienen un significado específico ahora. No podemos usar los significados que, digamos, pertenecen al sentido común de esos términos, porque los hemos estudiado en sentidos técnicos. Las contrastaciones favorables no incrementan la probabilidad de las hipótesis. A ver, el inductivismo crítico dice justo lo contrario, que cada contrastación confirmatoria incrementa inductivamente el grado de probabilidad de las hipótesis. ¿Y falsacionismo qué dice? Dice esto. A ver, cada caso favorable incrementa el grado de probabilidad de la hipótesis puesta a prueba si, como decíamos, eso es lo que corresponde al inductivismo crítico. Luego, una hipótesis está corroborada cuando resiste los intentos de refutación. Hay que chequear dos cosas, que sea el término que corresponde a la corriente y que esté bien definido, ¿no? Una hipótesis está corroborada, correspondería a Popper. Cuando resiste los intentos de refutación, también corresponde al concepto de corroboración de Popper. Luego, las hipótesis contrastadas con resultados favorables se consideran verdaderas. Bueno, esto no lo dice ninguno de ellos. Las hipótesis no pueden considerarse verdaderas porque por la simetría de la contrastación. Las hipótesis contrastadas con resultados favorables se consideran probables. ¿Esta está repetida? Ah, no, es la compañera buena de esta. Las hipótesis contrastadas con resultados favorables se consideran probables. Es como esta, pero corregí esto. Es lo que diría entonces el inductivismo crítico, ¿no? Popper nunca aceptaría la indicación de probabilidad porque supone inducción. La corroboración es la prueba concluyente de la verdad de la hipótesis. No, esto es falso. La corroboración es solo una aceptación provisoria del enunciado ante los intentos fallidos de refutación. Ustedes me detienen si hay alguna consulta, ¿eh? A ver esta. Un verdadero falso, ¿sí? Este es sobre niveles de enunciados de las teorías científicas. O sea, sobre el texto de Klimovsky. A ver, los enunciados teóricos no pueden tener términos empíricos. ¿Verdadero o falso? Falso, porque están los teóricos mixtos que pueden tener términos empíricos. Las generalizaciones empíricas tienen términos teóricos. ¿Verdadero o falso? Falso. Las generalizaciones empíricas se llaman así porque solo tienen términos empíricos u observacionales. Algunos perros son mamíferos, es una generalización empírica. Verdadero, es una generalización empírica existencial. ¿Toda generalización empírica es universal? Falso. Hay generalizaciones empíricas existenciales, hay generalizaciones empíricas probabilísticas y hay generalizaciones empíricas mixtas. Las generalizaciones empíricas probabilísticas se refieren a clases infinitas. Verdadero, todas las generalizaciones empíricas se refieren a clases infinitas. La diferencia entre cada una de ellas está en a qué parte de esa clase infinita se refiere. Por ejemplo, la universal se refiere a toda la clase infinita, la probabilística a una proporción o una frecuencia relativa, la existencial a algunos, etc. Las generalizaciones empíricas se refieren a clases finitas y accesibles. Falso.
A eso se refieren los enunciados empíricos básicos muestrales. Pero las generalizaciones empíricas siempre se refieren a clases infinitas. Los enunciados empíricos básicos son imposibles de refutar. Falso, ¿sí? Los enunciados empíricos básicos se pueden refutar. Denle un repaso a todo esto. ¿Por qué razón, de acuerdo con el inductivismo crítico, las hipótesis no pueden producirse por generalización inductiva a partir de casos observados? ¿Se acuerdan que recién decíamos que no se pueden generar hipótesis a partir de la inducción? Ahora dice, ¿por qué? A partir de los casos, ¿se acuerdan esos pasos que proponía Wolff? Decía, bueno, primero observamos todo, después analizamos y clasificamos todos los datos, y luego hacemos generalizaciones inductivas a partir de los casos observados, ¿no? Especialmente generalizando los aspectos observados que nos parecen relevantes. ¿Por qué esto no puede hacerse así? Aplicar la inducción, ¿no? Vi un cuervo negro, vi otro cuervo negro, vi otro cuervo negro, por lo tanto todos los cuervos son negros. ¿Por qué ese mismo procedimiento no se podría aplicar para toda la ciencia, para toda la producción de hipótesis? ¿Es porque la inducción es inválida? No, no es por eso. Hempel sabe que la inducción es inválida y aún así la utiliza. ¿Es porque los casos observados se enumeran en las premisas con términos teóricos? No, además esto es falso. Los casos observados siempre se enuncian, el cuervo observado número 1 es negro, tiene solo términos empíricos, porque refiere a algo que observamos, entonces no va a tener un término como gen. En las premisas de esa inducción, ¿sí? Siempre va a haber solamente términos empíricos. ¿Por qué se produce? Perdón, porque se producen por medio de la deducción. No, no se producen por ninguna regla mecánica. Para el inductivismo crítico y también para Popper, no hay ninguna regla mecánica para producir hipótesis. Porque la inducción no incorpora términos nuevos, ahí está. Porque la inducción solo parte de, a ver, este cuervo es negro, este cuervo es negro, este cuervo es negro, por lo tanto, ¿no? Lo único que puedo decir es todos los cuervos son negros, no puedo decir nada sobre los genes, no puedo incorporar en la conclusión, por inducción, un término nuevo, pero la ciencia se basa en las hipótesis con términos teóricos. Entonces necesitaría los términos teóricos para poder, para que la ciencia funcione. Si las generalizaciones se produjeran por generalización inductiva a partir de casos observados, la ciencia no tendría términos teóricos. ¿Porque se necesitarían infinitas reglas? No. No sabemos si se necesitarían infinitas reglas, pero no es ese el argumento, la razón que sostiene el inductivismo crítico. Porque la inducción solo les da un grado de probabilidad, pero no prueba su verdad. No, no. El que elige esto se confunde el contexto de descubrimiento con el contexto de justificación. Acá estamos hablando del contexto de descubrimiento, cómo se generan las hipótesis, cómo se producen, no cómo se ponen a prueba. Esa es otra cuestión. Y el caso. El caso se entendió, imagino, es un caso bastante sencillo, tiene las marcas puestas, es como lo que estuvimos trabajando. Hay unos científicos que están estudiando el mal de Alzheimer y algunos piensan que el aumento de aluminio en el tejido cerebral es la causa del mal de Alzheimer, esta es la hipótesis. Para ponerlo a prueba, los doctores McLachlan y Crook realizaron una experiencia clínica con pacientes con Alzheimer y se les dio dexarroxamina, que es una droga que es capaz de capturar el aluminio en las células, esta es la hipótesis auxiliar, es un conocimiento que yo necesito saber para hacer la puesta a prueba de esta hipótesis. En el estudio citado, los investigadores usaron 4 enfermos, divididos en 2 grupos, acá tenemos condiciones iniciales,
uno recibió desferroxamina y el otro quedó como grupo de control. Siguen condiciones iniciales y luego de 2 años de tratamiento, los resultados mostraron que el grupo que recibió la droga evolucionó en su enfermedad en forma mucho más tardía que el grupo que no la recibió. Bien, vamos a las opciones. Una población de 48 enfermos se dividió en 2 grupos, eso estaba, es verdad. Durante 2 años, uno de los grupos recibió desferroxamina y el otro quedó como grupo de control. Listo, la condición inicial está toda junta, pero acuérdense que la podemos poner en varios enunciados. De hecho, fíjense que son varias oraciones, ¿sí? Así que estén atentos en el examen, cuando detectan una condición inicial, no digan, ah, bueno, listo, ya están las condiciones iniciales. A propósito, yo pongo los 2 casos en las prácticas, casos donde tenemos las condiciones iniciales todas juntas o donde las tenemos separadas, para que sigan leyendo con atención y no se confíen. ¿Sí? A ver, la hipótesis fundamental es siempre una sola, Las hipótesis auxiliares pueden ser más de una. Las consecuencias observacionales siempre tienen que ser la del caso, o sea, la que se esperaba ahí. El aumento de aluminio en el tejido cerebral es la causa del mal de Alzheimer. Esta es la hipótesis fundamental, ¿no? ¿Era esta? Sí. Que sea convincente y hable sobre la causa del mal de Alzheimer no es garantía. Cuando la encuentro tengo que ir de nuevo al caso, esto es un consejo de estrategia para la resolución. Voy de nuevo y me fijo que esto sea lo que probaron, que eso sea lo que pensaban y que la consecuencia observacional conduzca a aceptar eso o a rechazar eso. Ojo, porque les puede tocar caso confirmatorio o refutatorio en el parcial. La desferroxamina captura el aluminio de las células, claro. Si yo no presupongo esto para acompañar a esta hipótesis, en conjunción con esta hipótesis, no puedo, con estas condiciones iniciales, poner a prueba la hipótesis fundamental, porque estoy acá usando el concepto de desferroxamina como un captador del aluminio en sangre. Así que está bien, es la hipótesis auxiliar. En el caso de la lectura no detectamos ninguna otra, pero siempre tenemos que seguir atentos. O sea, primero leemos el caso buscando, ¿sí? Primero con filtro grande, buscando la pregunta, digamos, el problema y la hipótesis fundamental por sobre todo. Luego le damos otra miradita tranquilos, tratando de ver si enganchamos algo más antes de ir a las opciones. El que va como desesperado a las opciones es siempre el que menos sabe y el que tiene menos capital intelectual para hacer esto. La habilidad, la resolución inteligente es la que usa toda la información del caso antes de ir a las opciones, porque en las opciones es un campo minado. Yo voy a poner cositas que son parecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que por ejemplo, se aplicó desferroxamina a sujetos sanos. Esta es una trampa. Si yo voy rápido a las opciones, puedo picar acá, ¿no? Pero si yo ya vengo con una lectura inteligente del caso, yo ya selecciono de mis candidatas. Y entonces voy a tener dudas con respecto a esto. Voy a decir, no, vamos a marcarlo como que no. Vuelvo a esta, que no la leímos. El grupo que recibió desferroxamina tendrá más síntomas de Alzheimer. ¿Eso es la consecuencia observacional? ¿Es el fenómeno que se esperaba? No. Se espera que el grupo que recibió la desferroxamina tenga una evolución más lenta en la enfermedad. Esta era la consecuencia observacional, era esta. Esta columna es. Una evolución más lenta, que es lo que dice el caso, la desferroxamina causa el mal de Alzheimer, esto es puro pasto, no cae nadie ahí. Los pacientes que no, aunque les parezca que no, sí, hay gente que cae. Los pacientes que, hay mucho problema para leer los casos. Los pacientes que no reciben desferroxamina contraerán el mal de Alzheimer, no sé si es el caso. ¿La desferroxamina cura el mal de Alzheimer? No es la respuesta. El mal de Alzheimer causa trastornos en la absorción del hierro. No, esa tampoco. No es lo que se prueba.
¿sí? Lo que se prueba es que el aumento de aluminio en el tejido cerebral es la causa de la enfermedad. Cosas afines, más generales, ¿sí? Eso siempre nos circunscribimos al caso. Es así como se investiga en ciencia. Vos estás investigando una cosa precisa, es solamente el aumento de aluminio en tejido cerebral. No si el aluminio, si en general, en todo el cuerpo, no. El aluminio en el tejido cerebral. Eso es lo que hicieron y eso es lo que probaron. Solo eso probaron. Entonces, nos tenemos que restringir a lo que se hizo en el caso y lo que se probó. ¿Sí? Léanlo con detenimiento. Tampoco es que uno se ponga a buscarle 30.000 vueltas. ¿Sí? Pero porque, por supuesto, los casos están redactados, yo los retoco, los resumo, los casos son larguísimos. Pero los saco de revistas de ciencia. Pero la idea es que se vea qué es cada cosa, que tenga las marcas, ¿no? Por ejemplo, dice, asumiendo tal cosa, sabiendo que, por ejemplo, acá, utilizaron la deferoxamina, que se sabe es capaz de capturar el aluminio de las células. Ahí tenés una ayudita para reconocer la hipótesis auxiliar. Bueno, estamos entonces. Bien, ustedes dirán, chicos, preguntas, consultas, algo que haya quedado sin comentar, algo que quieran preguntar. A mí, profe, en ese punto que usted explicó recién, lo que me había costado más era distinguir entre la hipótesis fundamental y la auxiliar, pero ahora que usted lo explicó ya lo entendí. Ah, qué bien. Bueno, acordate, la hipótesis auxiliar, la fundamental es, ¿qué querían probar? ¿Se acuerdan que yo les conté, les hice unas preguntas? Les dije unas preguntas que hay que tenerlas presentes. Yo, la verdad, si fuera ustedes, las tendría escritas al lado del teclado en el momento de hacer el examen. Por ejemplo, para la hipótesis, ¿no? ¿Qué creían? ¿No? ¿Qué creían y querían probar? Para la hipótesis auxiliar, ¿qué dieron por supuesto? ¿Qué conocimiento extra necesitaron dar por sabido? Algo que ya se sabía, pero que necesitaron usarlo para la puesta a prueba. Esa es la hipótesis auxiliar. ¿Qué esperaban que ocurriera? Esa es la consecuencia observacional. Y, bueno, para Irene Norton lo tendría que haber dicho antes, pero bueno. Y, ¿qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué condiciones crearon artificialmente? Y esas son las condiciones iniciales. ¿Sí? Con esta listita le preguntás al caso todo eso. El caso está armado para que vos le puedas preguntar eso y te lo dé. ¿Sí? Me preguntan qué son las hipótesis ad hoc. Hipótesis que se formulan cuando una hipótesis fundamental se ve, aparece una refutación, un caso contrario, ¿sí? La hipótesis ad hoc es una hipótesis que se inventa en ese momento para aducir que hay, por ejemplo, una falla en la observación, para volver a poner a prueba la misma hipótesis con otras hipótesis, digamos, con otros presupuestos. La idea es, la hipótesis ad hoc no viene de una investigación aparte. La hipótesis ad hoc se inventa solamente para salvar a la fundamental de la refutación. Esto estoy contestando algo que estaba en el chat. ¿Sí? Me preguntan cuánto tiempo hay para el examen. Mínimo van a ser 4 horas. Este examen tiene menos proceso, o sea, tiene más proceso conceptual, pero tiene, la respuesta de ustedes son tic, tic, tic. No tienen que hacer tablas de verdad, no tienen que hacer todo lo que hacían, así que me parece que van a ser 4 horas. No tengo medido el instrumento todavía, porque hay una consigna que estamos discutiendo, pero 4 horas va a ser seguro. Supongo que si puede ser un poco más, cuando hagan la prueba con cronómetro, pero me interesa mucho que tengan el tiempo para navegar, especialmente la parte, bueno, que puedan navegar todo el cuestionario por la cuestión de los porcentajes, ¿no? Ustedes saben que
acá 40 puntos representa el 60% de los contenidos. Entonces, cada ejercicio tiene preguntas que suponen mucho contenido, son densos. La idea, porque si no, al hacer 4 ejercicios, por ejemplo, bien, suponiendo que, que cada uno valiera 10, que no es el caso, pero bueno, están ponderados, ¿no? Pero, entonces, ya con eso estarías aprobado. Bueno, la idea es que cada ejercicio tiene una complejidad, ¿no? Exacto, Lourdes, a las 12:30 no nos conectamos, yo les voy a poner un aviso con el horario en el que empieza y en el que termina, y quedamos directamente, digamos, se habilita el cuestionario, ¿sí? Y queda abierto, no me manden comentarios privados en el examen, porque yo a lo mejor estoy atendiendo, estoy controlando las respuestas que van llegando, estoy mirando los horarios y se me puede pasar. Si me mandan, sepan que van a tener que esperar un poquito, etcétera. Y por supuesto, bueno, no pueden postear respuestas, ¡ay, así está bien, profe! Ustedes no lo hacen. En este curso ya están más cancheros, pasó en el primer cuatrimestre, pero en el segundo no. Porque es un problema que, digamos, se te anula tu examen. Si vos publicás una respuesta tuya en el chat adelante de todo el mundo, es como si en el parcial te pararas en medio del aula y dijeras, ¡ay, la respuesta es así, profe! Bueno, ya está, ¿viste? Me invalidaste el examen. Exacto, es igual que para Brisa la respuesta. Pregunta si se puede modificar en el transcurso de las horas. Sí, el examen es editable, es navegable, igual que hicimos en el anterior. Durante las horas esas se puede modificar. Tienen intentos, quiero decir. Así que no, lo que sí, no sé, se les corta la luz en un intento, tienen que hacerlo de nuevo. Antes, digamos, el examen se envía cuando pulsan enviar. Entonces ustedes editen todo lo que tengan que editar. Si tienen que hacer otro intento, me tienen que avisar. Me avisan por el chat, me dicen, profesora, voy a hacer otro intento. Y sepan que cuando aprietan enviar, el examen se envía. Si lo hacen dentro del plazo, el examen se envía automáticamente. Si no, les quedaría la pantalla que dice enviar. Digo porque en el momento de enviar hay una desesperación. Ustedes saben que cuando aprietan enviar no se envía nada, es una metáfora. En realidad lo que hacen es compartirme las respuestas, así como, bueno, y van por Drive, ¿no? O sea, por el instrumento, por el Google Forms. Entonces, en realidad, no es cuando me dicen, ¿le llegó? ¿No? Uno tiene esa cosa de, por el camino, ¿le llegó? Sí, cuando a vos te aparece la confirmación va, te dice su respuesta ha sido enviada. No cierren esa pantalla, mírenla un rato. Por alguna razón debe ser por los nervios. Que mucha gente la cierra, pero yo les puse la leyenda, tu respuesta ha sido enviada, como mensaje de devolución, y no la veían. En algunos dispositivos puede ser que no se vea bien, y que sea por eso. Pero ya ni bien vos apretás enviar y desaparece el formulario, es porque lo enviaste, porque ya está incorporado. Si está dentro del horario, si te fuiste del horario, ya sonaste. Se puede entonces, lo que les recomiendo es editar las respuestas. Acuérdense que pueden editar. Por eso en estas pruebas, les recomiendo que se pongan cancheros para editar. Ahora agarren los cuestionarios en estos días que faltan y entren a cualquiera, mientras que van haciendo repaso, lo hacen y después entren a editar sus respuestas. Antes de mirar las notas, entren ahí mismo a editar, ¿sí? A ver si, para que se pongan bien cancheros y cancheras de cómo lo tienen que hacer. Por supuesto, el día del parcial no vienen las respuestas, pero eso no significa que si te fuiste a dar una vuelta y ¿no? Podés editar. Podés volver y decir, no, me parece que esta la respondí mal, ¿no? Y ya les digo, tengan cuidado con los chats colectivos porque, bueno, en el primer parcial fueron un desastre. Las respuestas mal que estaban hechas por muchísimas personas mal en ejercicios que estoy segura que si lo hubiera hecho cada uno por su cuenta lo hubieran hecho mejor. Entonces, bueno, es inevitable que se comuniquen, qué sé yo, aunque es deshonestidad académica y traiciona los principios de nuestra universidad. Es cierto que, bueno,
es una práctica que es posible que se haga y cada uno, bueno, verá lo que quiere hacer. Pero háganlo con inteligencia en todo caso, no para equivocarse. ¿Qué más, chicos? Díganme. Profe, Sí. Yo la clase pasada tuve un problema con el internet y no pude asistir a la clase. Tenés la Y clase grabada en video, Sofía, para verla entera. las clases de